Cruzar la cumbre es una de las frases más repetidas por los palmeros para moverse entre el este y el oeste de la isla de La Palma. Unos 45 minutos de trayecto en coche o algo más, si es en transporte público, bastan para pasar de un lado al otro. Pero a veces nos olvidamos que antiguamente no existían ni las carreteras ni mucho menos los coches, y a nuestros antepasados no les quedaba más opción que cruzar los más de 30 kilómetros que dividen la isla caminando. Hacían principalmente caminando o a caballo, y caballos también con carretas, sobre todo para transportar mercancía, pues ya fueran alimentos, herramientas, entre ambos bandos de la isla. Se trata del Sendero Real, que cruzaba todo el valle de Aridane desde Tazacorte hasta Santa Cruz de La Palma, y que era la única forma de llegar de un lado al otro en un viaje que podía llevar un día entero. Hoy, la evolución de la sociedad y las infraestructuras ha hecho que todo cambie. Con la llegada de los primeros vehículos, aparte de que la población de la isla pues, ha aumentado en las últimas décadas, pues claro, todo se ha urbanizado, tanto las zonas bajas del valle de Aridane como el valle de las Breñas se han urbanizado, y todo lo que era el antiguo camino pues, se ha ido, sepultando con la construcción de nuevas vías, de nuevas edificaciones, y prácticamente lo que era el sendero original ya se ha perdido por completo en todo el valle de Aridane y también en la zona de las Breñas, excepto la parte alta del valle de Aridane donde nos encontramos, hasta la zona de lo que se denomina el aeropuerto viejo, que es donde único permanece lo que es el parte del sendero original. Pero todavía podemos seguir parte de las huellas de nuestros predecesores. El Cabildo desde hace unos cuantos años ya, yo creo que más de 10-15 años, sacó una red de senderos que ha realizado un formato de señalización que es muy identificativo en colores y en marcaje. Todas esas señalizaciones están desde el mismo puerto de Tazacorte ya indicando la dirección de donde estaba el antiguo camino, obviamente, como le dije desde un primer momento, ya ese camino no existe. Entonces esas señalizaciones te van a estar indicando todo momento que tienes que pasar por una carretera general, a lo mejor luego te tienes que desviar a una pista privada o semi-privada, a lo mejor a una pista de tierra o luego a una carretera secundaria, y hasta que ya llegas a esta zona donde sería el último tramo ya, asfaltado, donde ya empezaría ya lo que es el sendero original, el primero de todos. Y como en la gran mayoría de senderos de La Palma, cuando nos adentramos en este sendero real, nos topamos con un legado histórico. Aquí en esta parte tendríamos que remontarnos a hace 500 años. Hace 500 años que fue cuando los españoles, invadieron las islas. Antiguamente la isla estaba poblada pues, por los llamados benaguaritas, o también conocidos como guanches, de forma general, que eran los primeros pobladores. Una vez llegaron los conquistadores, en el año 1493, que fue el año en el que, terminaron de conquistar la isla, y que fue cuando la famosa traición al rey Tanausu, que fue el último líder aborigen al que no llegaron a apresar de inmediato porque ofreció mucha resistencia. A partir de ahí, la isla empezó a sufrir, sobre todo lo que es el Valle de Aridane, empezó a sufrir una intensa desforestación para el aprovechamiento de la madera y sobre todo para dedicar tierras al cultivo. Uno de los soldados o ex soldados de la época encontró junto a este pino que tenemos aquí la imagen de una pequeña ermita. Y en aquella época, pues claro, la sociedad en aquella época era muy supersticiosa y muy religiosa, y achacaron de que esa aparición se debía a un acto milagroso, de que era un árbol sagrado. Entonces, durante todos estos últimos años, estos últimos siglos, el pino siempre se conservó, no se taló, y es el pino que tenemos actualmente. Durante siglos el pino se veneró por la población local, se veneró en el año 1860 y no recuerdo la fecha, pero básicamente a mediados finales del siglo XIX se construyó una pequeña capilla, que lo que queda hoy en día de esa capilla es este suelo que tenemos aquí. Y ya luego, a principios del siglo XX, se empezó a construir la ermita que tenemos detrás de nosotros. Y hasta el día de hoy
el pino se ha podido conservar gracias, digamos, a esa primera interacción mágico-religiosa que hizo pensar que este pino era sagrado. Y de la mano de la historia nos encontramos rastros etnográficos y el encantador y cambiante paisaje que nos regala siempre la isla de La Palma. El camino va a pasar por un cortafuegos que es de fechas recientes para evitar el traspaso de los incendios forestales. Es una zona de pinar por estar orientada a la zona oeste, y luego cuando bajemos el lado este vamos a ir por un bosque de laurisilva, ya porque estamos en la zona noreste, que es más húmeda por el efecto de los vientos alisios que generan más precipitación y más humedad a lo largo del año. Vamos a encontrarnos con la bifurcación de los dos caminos. O sea, el camino real se bifurcaba en dos caminos, uno que seguía hacia la zona del Valle de las Breñas y la otra bifurcación seguía lo que es la dorsal de toda la Cumbre Nueva, que conectaría luego con los antiguos senderos radiales que iban a los distintos municipios del norte de la isla. Es decir, que la gente antiguamente, si tenían que ir a Barlovento desde aquí, para no ir a Las Breñas, Santa Cruz y luego ir por toda la costa, era mucho más cerca seguir todo lo que es la dorsal de la Cumbre Nueva, bordear la cumbre de la Caldera Taburiente y bajar ladera abajo hasta Barlovento, Garafía o donde quiera que fueran a ir. Las cruces también eran, digamos, una señal para los caminantes que iban subiendo las cuestas, como antiguamente tenían que ir cargados pues de todo, pues de lo que fuera, de herramientas, de alimentos. Claro, llevaban mucho peso, entonces para ellos era muy duro hacer lo que es el ascenso por este camino. Entonces, al llegar y ver esa cruz, ya era una señal de alivio, una señal de que ya estaban llegando a lo que es la dorsal, donde ya empezarían a bajar y se les acabaría, digamos, el sufrimiento de estar subiendo esa pendiente pues, con todos esos kilos de más a la espalda. Se conserva el trazado original del camino en muchas zonas, que lo veremos ahora, el empedrar original, de cómo lo hicieron pues, hace 400, 500 años, que fue cuando se hizo el camino, poco después de la conquista, para conectar ambos bandos de la isla. Una vez terminamos la subida del Reventón, llegamos hasta La Hilera y aquí comenzamos a bajar hacia Las Breñas, y todo ello en medio de un espectacular paisaje de laurisilva. Y así cruzamos la cumbre, pero la cruzamos como antaño, para acercarnos un poco más a los pasos que nos han llevado a lo que somos hoy.